Una pequeña introducción de mí mismo. Mi nombre es Philipp Petzler, yo soy alemán, estuve los últimos 8 años trabajando acá en Siemens Chile, y por el lado de Siemens también ya llevo más de 4 años involucrado en este proyecto acá, y hace muy poco, hace 2 meses atrás, me cambié acá a HIF Global, como gerente de desarrollo de proyectos. Y tal cual como les he dicho, el objetivo de la presentación hoy día es mostrarles rápidamente quiénes somos nosotros, HIF Global y AME, por qué estamos haciendo este desarrollo acá en Chile, por qué nos estamos enfocando en el tema de los e-combustibles, cuál es el pipeline de nuestros proyectos acá en Chile y sobre todo mostrarles de nuevo en detalle nuestro proyecto piloto. HIF Global es una empresa que pertenece 100% a AME. AME es una empresa que se fundó hace unos 10 años atrás, y en solo 10 años AME ha logrado a ser el quinto generador de Chile más grande. Hoy en día tenemos distintos tipos de assets, tanto assets en energía fósil como Nueva Arenca, Los Vientos y Santa Lidia, pero sobre todo también una planta de 115 megavatios de fotovoltaico que ya está en operación y el proyecto CM1 que son 450 megas en desarrollo fotovoltaico que ya está también en construcción. Como les dije, HIF Global es una empresa que formamos hace como unos 2 años atrás y que pertenece 100% hoy en día a la empresa de AME. ¿Cuál es nuestro objetivo en HIF? En HIF lo que realmente queremos lograr es ser el primer proveedor de e-combustibles internacional a una escala industrial. Eso es nuestro objetivo, eso es lo que queremos lograr. Y siempre y cuando hablamos de e-combustibles, hablamos básicamente de combustibles neutral a CO2. Son combustibles que no son sin emisiones de CO2, sino son combustibles que son neutrales a CO2, dado de que el CO2 que se emite con el combustible es el CO2 que antes lo sacamos, por ejemplo, de la atmósfera. Por lo tanto, todos estos combustibles tienen el objetivo de que no haya un aumento de las emisiones de CO2 en la atmósfera. Respecto a nuestro equipo, tenemos un equipo de aproximadamente 40 personas. Acá pueden ver tanto el fundador de la empresa como los cargos más importantes. También quizás muy interesante ver que tenemos un background intercultural muy grande, gente de más de 7 países, y toda la gente en HIF tienen un récord muy interesante tanto en desarrollo de proyectos como financiamiento, y en general también de la operación de proyectos de infraestructura de energía muy grandes. Ahora, ¿por qué Chile? ¿Por qué estamos en Chile? Como seguramente muchos de que ustedes saben, Chile es un país, cuando hablamos de energía renovable, muy afortunado. No solo tiene los mejores recursos fotovoltaicos o solares en el norte del país, sino, tal como muestra esa imagen, y a veces las imágenes dicen mucho más que las palabras, también los mejores vientos en el sur del país. Y como pueden ver acá, el gran beneficio es realmente no solo que hay vientos muy fuertes, sino que estos vientos también durante el año son bastante constantes. Estamos hablando de un factor de planta de 60 a 70%, y por lo tanto nosotros nos hemos dado cuenta hace años atrás que acá tenemos un
un asset muy interesante. Empezamos con el desarrollo más o menos en el año 2014, donde nos dimos cuenta que obviamente el viento en la región de Magallanes es extraordinario, pero ha sido un poco, como le dicen en inglés, un stranded asset, porque yo creo que proyectos también como HidroAysén nos mostraron claramente que no es una opción de tener una línea de transmisión desde el sur de Chile, desde Magallanes a los centros de consumo en Santiago. Entonces la pregunta siempre ha sido, ¿qué hacer con estos vientos si no tengo una red cerca donde puedo inyectar la energía? Y ahí obviamente llegamos de a poco al business case del hidrógeno. Nos dimos cuenta que el hidrógeno hoy en día es bastante complicado para transportarlo y por lo tanto buscamos los derivados del hidrógeno que son fáciles de transportar y que tienen un mercado muy atractivo en el mundo, y de esta manera llegamos al business case básicamente de los e-combustibles. Y como les dije, la base de este caso de negocio son, por un lado, un factor de planta que es muy importante, muy alto, entre un 60 y 70%, y un precio de energía que muy competitivo, que podría ser entre 15 a 20 dólares la megawatt hora. Entonces, el desarrollo de los combustibles en esta región, como para ponerlo aún en palabras más fáciles, la idea es básicamente cómo exportamos estos recursos de energía renovable al mundo, ayudando a la decarbonización. Y ahí justamente nuestra respuesta fue lo mejor que podríamos hacer es concentrarnos en el tema de los e-combustibles. Para entrar un poco al proceso de la producción de e-combustibles, como siempre, el input es la energía renovable. Ahí partimos, en nuestro caso es la energía eólica. Después tomamos el agua, aplicamos el proceso de la electrolisis, donde separamos el agua en hidrógeno y oxígeno. Después incluimos el CO2 en nuestra planta piloto, como les voy a mostrar un poco más adelante. El CO2, por ejemplo, viene de la atmósfera, donde tenemos una tecnología nueva que saca el aire, el CO2 de la atmósfera. Y después hay distintos caminos para los e-combustibles. Uno es el camino del metanol, donde básicamente juntamos el hidrógeno y el CO2 para producir en un primer paso metanol, y en un segundo paso que se llama M2G, Methanol to Gasoline, producimos la gasolina. Y otro camino también interesante, si el producto final no será gasolina, sino por ejemplo diésel o incluso jet fuels, o sea, querosina, el combustible que sobre todo usan los aviones, sería a través de una síntesis química un poco distinto que se llama Fischer-Tropsch. Pero esto, a grandes rasgos, son básicamente las dos opciones que tenemos cuando hablamos de los e-combustibles. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos la decisión de concentrarnos en los e-combustibles? Un punto en cooperación muy interesante, por ejemplo, es el mercado global del petróleo que existe hoy día, que es un mercado de casi 6 trillones de dólares, o sea, trillones de dólares, un mercado gigantesco, donde obviamente los combustibles y todos los derivados de los combustibles juegan un rol importantísimo. Y en cuanto a las aplicaciones, vemos básicamente 3 mercados focos. El primer mercado es el mercado para los autos que tienen un motor de combustión interna. Y acá vemos los e-combustibles, sobre todo la gasolina, neutral a CO2, como un complemento a la electrificación a través de baterías.
muchos de los estudios nos indican que, por ejemplo, en Estados Unidos, al año 2050, todavía la mitad de los autos van a tener un motor de combustión interna. Entonces, vemos ahí el e-combustible como una tecnología de puente que nos ayuda a decarbonizar, mientras también los autos eléctricos con una batería van avanzando. Sin duda, los autos eléctricos con batería tienen su justificación en el mercado, pero algo que, por ejemplo, vemos en Alemania, que la electrificación con los autos eléctricos es algo que requiere una infraestructura completamente nueva, y reemplazar todos los autos, y eso es algo que va a tomar mucho tiempo. Y hay ciertos países, como países desarrollados, industrializados, que pueden poner muchos subsidios, pero también la pregunta es qué pasa con todos estos países en el mundo que quizás no pueden poner tantos subsidios. Entonces ahí siempre necesitamos una solución que también nos permita a seguir usando el mismo motor que tenemos hoy en día, y sin hacer ningún ajuste ni al motor ni a la infraestructura de carga. Podemos introducir una gasolina que químicamente es básicamente exactamente igual que una gasolina fósil, solo que en nuestro caso la gasolina tiene una reducción de emisiones de CO2 hasta un 95%. Y los otros dos mercados en los que nos queremos concentrar es el mercado marítimo y de las aerolíneas, donde acá sin duda no hay otra opción de decarbonización, dado que hoy en día las baterías no tienen lo suficientemente densidad energética para que, por ejemplo, un avión pueda cruzar el Atlántico. Entonces, acá sí dependemos realmente de algún tipo de combustible líquido que debe ser neutral a CO2. Ahora, para hablar un poco de nuestro pipeline, ya les mencionamos dónde estamos parados hoy día. Ya tenemos en construcción nuestra planta piloto, que en unos minutos más se los voy a mostrar en más detalle. Y lo que queremos hacer a partir del año 2023 es tener nosotros le llamamos nuestra fase 1, que ya estamos hablando entre 200 y 280 megavatios de electrolyzers, y 2 años después tener un proyecto que ya tenga 10 veces más el tamaño de la fase 1, que sería nuestra fase 2, que ya estamos hablando de más de 2.000 megas. Y estos 2.000 megas las queremos básicamente replicar 6 veces acá en Chile. Y para eso nuestra base y el gran trabajo que hemos hecho en los últimos años ha sido asegurarnos más de 200.000 hectáreas con los mejores vientos ahí en la Patagonia. Entonces, eso es un poco como nuestro outlook, nuestro pipeline y lo que queremos hacer. Como pueden ver, esto es algo bastante ambicioso, y estamos seguros que eso es algo dentro de real que podemos lograr. Y simplemente para darles una idea de lo que significa, o sea, si nosotros haríamos en la fase 2 a partir del año 2025 un proyecto de 2.000 megas con el CAPEX no solo del parque eólico, sino que también de los electrolyzers, que esto significa, ya estaríamos hablando del proyecto de energía renovable más grande del mundo. Y sería un tremendo éxito si algo así lo podríamos lograr acá en Chile. Ahora, también mencionarles que no estamos solo operando desde acá en Chile, sino que también ya abrimos oficinas tanto en Estados Unidos, en Texas como en Australia,
y queremos tener un desarrollo similar a lo que tenemos en Chile en estos mercados, justamente para también podernos enfocar o aprovechar de un mercado que es muy interesante como el de Estados Unidos, y también desde Australia tener acceso mucho mejor a todos los mercados en Asia. Y ahora, como les comprometí, mostrarles un poco más en detalle nuestra planta piloto. Nuestra planta piloto tiene un valor de inversión de aproximadamente $50 millones y es la primera planta de Power to Gasoline en el mundo a esta escala. Lo que nosotros, y eso siempre fue un poco el objetivo también de esta planta, es poderle mostrar al mundo que esto hoy en día realmente funciona, y no solo que funciona, sino que esto también puede funcionar en el fin del mundo, que es la región de Magallanes. Y queremos tener un proyecto piloto para poderlo mostrarles tanto a las autoridades acá en Chile, pero también de afuera, las comunidades, sobre todo las comunidades locales y todos los stakeholders involucrados, y también los inversionistas. Les queremos mostrar que esto es algo que hoy en día técnicamente realmente funciona y que ya es una realidad. Como quizás ya saben, el 100% de la gasolina que producimos en esta planta es para nuestro off-taker y partner en este proyecto, la empresa de Porsche, que tiene un contrato de 5 años para el off-take. Y la planta va a producir aproximadamente 130 mil litros de gasolinas al año. Y la idea de Porsche es básicamente tener sus primeros proyectos, le llaman Lighthouse Projects, para también poder mostrar en Europa que los e-combustibles es una opción real para la decarbonización. Lo quieren usar en ciertas carreras que hacen durante el año, y quizás también en sus experience centers que tienen en distintos lados del mundo. Y quizás también para mencionar a todos los demás partners que tenemos en el proyecto, obviamente estamos nosotros como AME-HIF, luego está participando Enel, el generador más grande del mundo, Siemens Energy, y digamos Siemens Energy por los electrolizadores, y también Siemens Gamesa con la turbina eólica, y después también tenemos ENAP como partner, Gasco, y también muy importante mencionar el gobierno alemán, el Ministerio de Energía y Economía en Alemania, que ha puesto un subsidio de alrededor de 8 millones de euros para esta planta, que fue el primer proyecto dentro de la estrategia de hidrógeno internacional de Alemania. Fue el primer proyecto en el mundo que recibió un subsidio. Y ahora, para mostrarles nuestra planta, como les dije, acá tenemos una turbina eólica de Siemens Gamesa de 3,4 megas, de donde viene la energía es 100% renovable. Y después acá tenemos una planta que se llama DAC, de una empresa que se llama Global Thermostat de Estados Unidos, que básicamente extrae el CO2 directamente del aire. Después acá pueden ver un edificio donde están los electrolizadores de Siemens Energy. Y entonces, después de la producción del hidrógeno y el CO2, mezclamos estos dos elementos para producir el metanol, que es lo que pueden ver acá. Después acá arriba tenemos toda un área de distintos tanques de agua y storage, tanto para el metanol como para el
el hidrógeno, acá tenemos las unidades del el sistema de enfriamiento y el sistema de control. Y luego que producimos en la parte de acá el metanol, hay una segunda parte de la síntesis química que es básicamente acá en la planta de methanol to gasoline, donde producimos desde el metanol directamente la gasolina, y luego la gasolina se guarda en este área de tanques que pueden ver acá, y después para el transporte y para meterlo a uno de estos barcos grandes de contenedores, tenemos tanques que entran justamente en ese tipo de contenedor. Entonces, esto es nuestra planta, que justamente hace unas semanas atrás tuvimos el groundbreaking, y que la idea es que a mitad del próximo año ya tenemos el famoso COD, o sea que la planta realmente entra en operación. Entonces, esto muy breve de nosotros, de HIF Global, y nuestros desarrollos tanto acá en Chile como en el mundo. Muchas gracias a todos.